Continuación vamos a generar un recurso de apoyo para el desarrollo de la unidad 2, paso 3, plan de mejoramiento. Entonces, espero que esto contribuya un poco para que puedan hacer sus aportes en estos últimos días de la unidad y que puedan aclarar algunas dudas sobre el desarrollo del mismo. Entonces, esto fue algo que fue preparado para el CIPAS, segundo CIPAS de la unidad, pero bueno, aquí se los envío. Entonces, antes de avanzar, quiero de entrar como tal a revisar la plantilla única de trabajo. Quiero hacer como algunas consideraciones teóricas para que puedan comprender mucho mejor el ejercicio. Entonces, lo primero que hay que partir es del hecho de que el objetivo del ejercicio es que ustedes desarrollen un pensamiento gerencial de gestión basada en el valor. Esto pues considerando que el objetivo eh, básico de las finanzas es la maximización del valor de la organización o la maximización del valor del accionista, dependiendo del tipo de empresa con la cual estemos tratando. Entonces, desde hace ya unos años, eh, grandes empresas a nivel mundial han implementado lo que es la administración basada en el valor. Y bueno, entonces ese es uno de los objetivos de este curso de esta unidad. Entonces, para que ustedes entiendan muy bien esto, pues debemos partir del hecho de que tenemos unas medidas de desempeño, es decir, unos inductores de valor que lo que nos permiten es explicar las causas o efectos, las relaciones que hay entre las tomas de decisiones y cómo se ven reflejadas estas en la creación de valor para las organizaciones. Entonces, tenemos unos inductores que, bueno, aquí señala algunos ejemplos, que son por ejemplo las ganancias, los resultados operativos, que pues aquí tendríamos el WODI o la utilidad operacional, que son indicadores netamente del negocio de la empresa, es decir, que pues que no tienen en consideración otras ingresos que tienen que enfrentar las empresas, como son impuestos y demás, sino que pues nos permiten ver cómo el desarrollo de la actividad principal, pues cuál es el resultado de esto, ¿no? Pero también tenemos unos ratios de rendimiento, como son el retorno del capital, el retorno del activo, las ganancias por acción, si es una empresa que cotiza. Y tenemos aquí macroinductores como el flujo efectivo. Algo que es importante señalar, pues que el flujo de caja libre como un macroinductor pues es muy importante porque pues nos permite entender si la empresa está generando o no está o está destruyendo valor, porque pues el destino de estos recursos es pues la reposición de capital, la inversión en activos fijos, la atención del servicio de deuda y pues finalmente un reparto de utilidades hacia los sueños, ¿no? Y finalmente pues tenemos aquí el EVA, que es el valor económico agregado, que es como el fin de este tipo de gerencia. Por otra parte, también tenemos pues que hay una serie de acciones que nos dan, que nos contribuyen a la creación de valor a partir de las decisiones, ¿no? Entonces, tenemos, aquí señalamos 4 aspectos importantes. El primero es con el negocio actual, que esto qué quiere decir, pues quiere decir tomemos decisiones para ser más productivos, para ser más eficientes en el uso de los recursos y que pues eso nos permita tener mejores resultados operacionales y que a la final del ejercicio pues nos permitan eh, generar riqueza. Por otra parte está con nuevos negocios, que esto lo debemos entender es como la inversión en nuevos proyectos, es decir, en proyectos cuyo rendimiento sea mayor al costo de los recursos utilizados para el arranque del mismo, con decisiones de financiamiento, que esto quiere decir
pues entender la estructura de capital, es decir, el costo promedio ponderado del capital, es decir, cómo se financian nuestras operaciones, si con patrimonio o con deuda, que puede ser de diferentes tipos, a corto plazo, a largo plazo. Eso es muy importante. Pero finalmente también tenemos decisiones de desinversión o decisiones de inversión, que como lo veremos más adelante, pues es si invierto más en activos fijos, cómo manejo mis inversiones en capital de trabajo, nuestra operación día a día. Entonces eso es muy importante. Entonces, básicamente la generación de valor es el resultado pues de unos tipos de decisiones que nosotros tomamos, ¿no? Entonces tenemos decisiones de explotación, es decir, aumento las ventas, disminuyo el costo de la venta, aumento precios, el margen de explotación, eh, los tipos impositivos, es decir, cómo, cómo tomo decisiones que nos permiten aprovechar los beneficios fiscales legales existentes para generar pues un escudo tributario que nos permita mejorar la generación de valor. Entonces, por ejemplo, ahora tenemos decisiones de inversión, pues lo que les señalaba, sobre activo fijo, sobre capital de trabajo, y decisiones de financiación sobre la estructura de capital, es decir, cuánto porcentaje me va a financiar con patrimonio, cuánto con deuda, para encontrar pues un nivel de apalancamiento que maximice la riqueza de la empresa. Y después pues tenemos el costo promedio ponderado, es decir, los costos de la deuda, los costos del capital y cuál es entonces en un solo valor el costo de financiar nuestros activos. Y pues esta serie de decisiones pues son impulsores de valor. Las de arriba nos generan flujo de caja y las de abajo están más enfocadas al tema de la deuda. Entonces ahora continuamos como qué impulsa el incremento de valor de la empresa, ¿no? Entonces nosotros tenemos acciones de direccionamiento estratégico, es decir, definir una misión, una visión de la empresa, es decir, hacer una planeación, que todas nuestras decisiones sean respecto de un plan, no sean cuestiones del azar, cuestiones del día a día, porque pues esa es una de las principales causas de que muchas empresas fracasen. Y pues la implementación de esta. Después tenemos decisiones de gestión financiera, entonces definir qué inductores de valor vamos a tomar, cómo nos vamos a hacer seguimiento, hacer un diagnóstico de la empresa, que es algo que ustedes hicieron en la actividad principal, tomar una serie de decisiones y pues finalmente hacer un monitoreo del valor constante para determinar qué tan efectivas fueron nuestras decisiones y aprender sobre ello. Porque la vida se trata de eso, de tomar decisiones y aprender sobre las mismas. Finalmente tenemos pues a través de la gestión del talento humano, ¿no? Entonces, si yo quiero mejorar el beneficio de mi empresa, pues tendré que pensar en mejorar la calidad de mis servicios, la calidad de mis productos, y pues para eso necesito de un equipo humano que me permita lograr esto. Y finalmente, pues para que una empresa, el personal se comprometa, pues tenemos que no solamente presionarles para que trabajen más, pero también tener una serie de compensaciones ligadas a los resultados, que es algo que ha funcionado muy bien. Entonces, ahora finalmente pues quiero como señalarles como unas estrategias del EVA, del incremento del EVA. Entonces son 4 estrategias, como les señalaba. Una es operar, es mejorar el retorno de lo existente, es decir, ser más productivos con lo que ya tenemos. Como algunos observaron en el ejercicio del paso 2, con una reducción del capital de trabajo logramos ser más eficientes, producimos mejores rendimientos, fuimos más productivos y finalmente terminamos generando valor agregado positivo. Financiación, entonces reducir el costo del capital, pues si yo tengo financiación con un banco y otro banco me ofrece una tasa más cómoda, pues hombre, haga ese cambio de fuente de financiación. Si emitir
bonos o acciones es mejor que el costo que le requieren algunos accionistas, pues de pronto usted va a tomar ese tipo de decisiones. Construir, pues no, entonces invertir más en el retorno marginal rentable positivo, es decir, proyectos que renten más que el costo del capital, pues hay que invertir ahí. O finalmente es racionalizar, desinvertir. Entonces identificamos, hacemos ese diagnóstico y nos damos cuenta que una unidad de negocio nos da pérdidas y que nos cuesta más mantenerla que lo que realmente le contribuye a la empresa, pues entonces hay que tomar esa decisión de desinvertir de la misma. Entonces ahora bien, vamos a pasar a revisar el ejercicio como tal. Entonces, pues lo primero es que la estructura, entonces tenemos los hallazgos diagnósticos, que esos hallazgos diagnósticos deben ser tomados de la hoja de diagnóstico, como vemos aquí el compañero Sergio Polanía, que me autorizó para utilizar su trabajo como referente. Aquí tiene 8 puntos de diagnóstico. Entonces de ahí toman ustedes para llenar esa columna, determinan qué indicador utilizaron, cómo esa debilidad la constituyen como un objetivo y qué acciones van a tomar, metas ligadas a ver esa eficiencia de las acciones y cuál es la meta numérica. Pero primero quiero como que tengan algunas consideraciones para que entiendan cómo desarrollar adecuadamente este ejercicio. Entonces, en la hoja paso 2 nosotros tenemos el árbol de leva. Entonces, el árbol de leva, vemos aquí año 1 negativo, año 2 positivo, pero entonces Excel nos permite hacer ejercicios muy interesantes como lo son el rastreo de los precedentes. Entonces vemos que el EVA es el producto entre los activos operacionales netos por la diferencia del rendimiento de estos activos por el costo de financiar estos activos. Entonces, si el rendimiento es mayor, pues que el costo, pues el EVA va a ser positivo, como lo fue en el caso del año 2, que el rendimiento fue de 12 y acá tenemos un rendimiento de 11,9, entonces por eso nos dio un EVA positivo. Entonces, ustedes se pueden ir aquí, a partir del EVA, ustedes pueden tomar dos caminos. El primero, decisiones de financiación, es decir, cómo modifico yo la estructura de capital, cómo modifico yo el costo promedio ponderado del capital para disminuirlo y que pues eso nos ayude, nos contribuya a que el EVA sea positivo. Entonces miramos de dónde son los presentes del costo promedio ponderado del capital. Entonces tenemos que es el costo del patrimonio y el costo de la deuda. Entonces la deuda pues es cuestión de ver dónde me financio, con qué entidades me financio, a qué términos me financio, si es mejor para la empresa que sea a corto plazo en lugar de que sea a largo plazo, pues esas son las decisiones que hay que tomar. Y lo mismo pues con el patrimonio, ¿no? Si es capital de los socios, si es emisión de nuevas acciones o bonos preferenciales, ese tipo de decisiones. Por su parte, pues si nos vamos por la otra rama, entonces tenemos que el RONA es la relación que hay entre la utilidad operativa después de impuestos y los activos operacionales, ¿no? Entonces aquí nos podemos ir por el lado de la utilidad operativa después de impuestos. Entonces vemos que está en la D13. Entonces nos vamos para estados financieros, tenemos aquí la D13 y entonces ¿qué observamos para ver qué nos genera la utilidad operacional, ¿no? Entonces la utilidad operacional es el resultado de unos ingresos operacionales, que puede ser una acción, aumentar ingresos operacionales, menos unos costos de venta, que esa puede ser otra acción, disminuir costos de venta, que nos dan una utilidad bruta. Entonces aquí vemos que tanto las ventas, los ingresos como los costos aumentaron, pero afortunadamente pues las ventas aumentaron más que los costos, entonces eso nos permitió obtener una utilidad bruta positiva y que pues se diera un incremento en la misma positivamente. Después se hace
pues se le restan los costos operacionales de administración y de venta, encontramos que los de administración se incrementaron, pero no incrementaron más que el incremento de las ventas, y que los de ventas disminuyeron, lo cual pues nos permitió tener una utilidad EBITDA del 13,4%. Se le restan depreciaciones, amortizaciones y nos da que tenemos una utilidad operacional que tuvo un incremento del 14,14%. Entonces, pues ese es otro camino, ¿no? Entonces ustedes definen acciones sobre estos ítems que nos componen el WODI. Pero si decidimos irnos por los activos operacionales, pues entonces tenemos que los activos operacionales netos es la diferencia entre los activos operacionales y los pasivos operacionales. Que por una parte los pasivos operacionales pues tienen una relación directa con los proveedores, que esto tuvo una reducción, un decremento considerable del año 1 al año 2, que nos contribuyó a que los activos crecieran, bueno, que tuvieran una mejor relación. Y pues por su parte los activos operacionales, pues tenemos el capital de trabajo y los activos fijos. Si observamos los activos fijos, podemos decir, después de un análisis cuidadoso, entonces podemos decir estos activos fijos si son productivos, o tenemos activos fijos improductivos, y entonces lo mejor que podemos hacer es desinvertir en ellos. Pues entonces esa va a ser una decisión, una acción a tomar para mejorar el RONA, o puede ser mejorar los activos operacionales, no sé. Por su parte, pues si nos vamos por el capital de trabajo, pues el capital de trabajo tiene una reducción del 31%, pero pues vamos a observar sus componentes: disponible, cuentas por cobrar, inventarios. Encontramos que de estos tres, pues el que más aportó a esta situación fue la reducción de los inventarios, ¿no? Pero pues eso no tiene por qué ser malo, porque lo que logramos es encontrar un punto en el cual reducimos costos de almacenamiento, de bodega, de tener todos estos inventarios grandes, y pues nos permitió ser más eficientes, como lo vemos acá. Entonces, pero pues si vemos acá, tenemos un incremento de dependencia de las cuentas por cobrar a los clientes, que sumado a ello tienen un periodo de recaudo alto. Entonces esto es un hallazgo, esto puede ser una acción muy interesante. Y lo mismo pues en el disponible, ¿no? El disponible se nos aumentó, eso puede decir que tenemos un exceso de liquidez, dinero ocioso que no está produciendo. Entonces hay que tener en cuenta esos tipos de acciones, ¿no? Y lo mismo, ustedes revisan todo el árbol de leva y hacen este tipo de análisis. Lo mismo puede ser con el margen EBITDA, con el punto de equilibrio operativo, punto de equilibrio total, acá con los flujos de caja bruto, el flujo de caja libre, que es un macroinductor. Entonces, para que lo tengan a consideración. Entonces vamos a ver un ejemplo del compañero Sergio. Entonces él pone aquí: el ciclo de conversión de efectivo disminuyó para el año 2. Entonces, algo importante es, si leemos aquí el comentario, es hallazgos del diagnóstico. Entonces dice sujetos a mejoramiento o a fortalecimiento. Entonces, que disminuyera el ciclo de conversión de efectivo es algo positivo, porque va a ser menos días los que tenemos que financiarnos con fuentes externas. Entonces, indicador, pues el CCE, que está en la hoja paso 2. Objetivo, continuar disminuyendo un 2% anual o mantener en 100% el ciclo de conversión de efectivo. Entonces dice, ¿qué acciones propone él? Entonces dice, conceder plazos de pago máximo de 30 días. Entonces, cuentas por cobrar, meta 30 días. Disminuir el proceso de inventarios. Entonces, disminuir el periodo de inventarios a 100 días. Negociar crédito con proveedor. Entonces, que nos den más espacio, y esto nos ayudaría a que pues esto tuviera una relación muy interesante. Espero que, bueno, acá pues ya ustedes describen cuál es el proceso. Entonces, definir la política de crédito, el tema con los proveedores y demás. Espero que pues que esto les haya sido de ayuda, y que
pues con esto puedan realizar sus aportes y aprovechen esta última semana de la unidad. Un feliz día para todos y muchas gracias por su atención.